Vale, ¿con qué género te identificas? Yo, género femenino, mujer. Vale. Yo, género no binario y persona trans. Soy una persona trans. ¿Qué es? ¿Qué es género no binario? Género no binario, pues en mi caso, porque cada persona lo vive de una forma, en mi caso es que yo no me identifico con el género que me asignaron al nacer, por eso me considero una persona trans, porque he hecho una transición. Y género no binario, pues que no me identifico ni con el género femenino ni con el género masculino. O sea, transición no es de femenino a masculino, o de masculino a No, femenino. transición es moverte desde tu género asignado al nacer, desde cómo yo lo vivo o lo que yo pienso. Todo lo que tenga que ver con un movimiento, una transición hacia un género que no es el que a ti te asignaron, pues eso es transición. ¿Y qué es género no binario? Que no te identificas ni como hombre ni como mujer. Eso es. Entonces, ¿con qué te identificas? Pues depende, el género no binario es muy amplio, hay millones de términos y te puedes identificar como agénero, género fluido, género no binario general, que es mi caso porque no necesito como tal más etiquetas, o pues yo qué sé, bueno, gender fluid ya lo he dicho, pero hay muchos tipos de géneros dentro del género no binario, o sea, hay un montón de palabras en las que te puedes colocar si lo necesitas más específicamente dentro del género no binario. ¿Con qué orientación sexual te identificas? Pues yo optaría por o pansexual o bisexual, entendiendo bisexual en los términos de que me gustan las personas de mi mismo género, o sea, NB, y personas que me gustan, o sea, y el resto. NB, que es no binario. NB, que es no binario, y el resto, porque aquí abrimos melón. Abrimos melón. Abrimos melón. La bisexualidad, hay personas que la viven como que le gustan las personas de su mismo género y de su género sexo, o sea, sexo-género contrario, y hay personas que lo viven como mi género, me gusta mi género y me gusta el resto de géneros. Entonces, el concepto más clásico, a mi entender, es que te gusta o una cosa, o sea, que te gustan las dos cosas, por así decirlo. Me gusta mi género y me gusta el opuesto. El concepto menos tradicional es me gusta mi género y otros géneros, porque estás metiendo ahí toda la variedad y la diversidad que existe en el mundo. Esto es la bisexualidad. Y la pansexualidad es como que te gustan las personas y ya está. En realidad mucha gente dice, pero entonces es lo mismo. Que en realidad, claro, según lo que entiendas por bisexualidad. Efectivamente. Por eso nació el término bisexualidad, pero el término pansexualidad. El término bisexual se quedaba como, habría mucho debate, pero sigue habiendo debate, porque si, por ejemplo, pongamos una mujer se considera lesbiana, lógicamente podría enamorarse de una mujer trans. Sin embargo, puede haber casos de mujeres lesbianas o de hombres gays que no. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que te está gustando realmente? O sea, si el hecho de que te gusten las chicas significa que una chica trans queda excluida de ese grupo por el hecho de tener pene, en realidad te gustan las chicas, te gusta el aparato reproductor asignado a las mujeres, o qué es exactamente. ¿Te gustan solo las mujeres cis? ¿Y tú con qué orientación sexual te identificas? Yo, hetero. Yo era hetero. ¿Hetero crees ni tú? Pansexual diría, según lo que entendamos por bisexual, pero pansexual. O sea, que a lo mejor en los términos menos tradicionales te considerarías bisexual. O sea, si bisexual incluyese mi género y todos los demás, sí. Vale. Si bisexual incluye mi género y el opuesto, no, se queda muy corto. Pues sí, la verdad que sí. ¿Cómo o en qué momento te diste cuenta de tu identidad sexual o de género? Pues mi identidad de género no me da cuenta. No me la he replanteado. La verdad, nunca me he replanteado la identidad de género hasta que conocí a Blur, que fue la primera persona trans no binaria. Aún así, si me la planteo ahora, seguiría siendo mujer, porque estoy a gusto con este género. Bueno, con muchas cosas no, ¿eh? El género femenino está ahí. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? Es que ¿qué es ser mujer? Es que claro, es que en cuanto empiezas a deconstruir el género dices, yo me siento mujer. ¿Y qué es eso que es? ¿Y qué es eso? ¿Y yo qué me siento? Pues en un sofá. Claro, es que es esto, quien tiene muy claro que es una persona cis, que es realmente lo que tiene claro, que está a gusto cumpliendo el canon
que le asignan a su género. Sí, que no le genera incomodidad o incomodidad. Incomodez. Incomodidez, creo que Incomodez. Te has inventado palabra. Incomodidez, me invento una palabra luego. No le genera, Incomodidad. claro, no le resulta incómodo el canon que se espera Mm, por el género que te han asignado, como la cultura que lleva el género consigo. mm. Pero bueno, que está a gusto con eso, aunque en realidad ninguna persona No. persona cis está a gusto con No, totalmente. Lo que lo pasa que es tiene que cumplir, deconstruir eso totalmente pero supongo que eso. es que deconstruir tu género totalmente hasta el punto de desengancharte de él, Mm. es que es una pedazo de construcción. Claro, pero supongo que las personas a las que nos incomoda más como meternos en esas cajitas o cumplir ese estereotipo, pues al final nos vemos como más obligadas a hacer eso, ¿no? Porque al final encajamos menos y es más visible que no encajamos. Entonces al final tienes que buscar otro sitio. Claro, de hecho, muchas de las personas trans al final lo que hacen es buscar que no se note que son trans. Es como Claro. parecer muy cis, El cispassing. para que se el conoce. cispassing que se conoce, para, O sea, no es que para luego, poder entrar claro. en el canon, para poder sobrevivir, o sea, para que te acepten. Claro, la cosa es sí, que al final pues hay personas que pasan por esos procesos, otras que porque quieren y Claro, algunas lógico. porque se ven obligadas a pasar por ese proceso para no sufrir la discriminación que sufren con el cuerpo que tienen, porque al final son visibles y son objeto de burla continua. Y entonces muchas personas pasan por ese proceso de modificación corporal pues para acoplarse lo más posible a la norma, a la cis heteronorma. Pero vamos, que esto es mentira. Es una peli, es el show de Es Truman. una peli, en es una realidad. peli que nos han contado, sí. Vale. Bueno, yo no le he contestado. ¿Cómo, en qué momento te diste cuenta De la tu identidad sexual, exacto. Pues yo de mi identidad de género yo me di cuenta como a los 23, bueno, un poco antes, a los 21 más o menos, en un taller que estaba haciendo de terapia feminista y transformación social que se llamaba, en el que tenía que dibujar mi género, mi cuerpo y mi sexualidad. Y entonces, bueno, yo ya había estado incómoda en general durante toda mi Interesante vida. dibujar el género Y tu cuerpo y tu sexualidad. y tu sexualidad. Entonces yo ya me había sentido incómoda en general durante mucho tiempo, pero yo nunca le había puesto palabras porque tampoco tenía referentes. Entonces en ese taller yo me di cuenta que las experiencias que comentaban las compañeras que se veían y sentían como mujeres no tenían nada que ver con las mías y que las mías se asemejaban mucho más a experiencias de personas trans que yo conocía, pero que nunca había hecho ese proceso de introspección y me había cuestionado mi propio género. O sea, sí que entendía el cuestionamiento de las demás personas, pero no el mío. Entonces ahí pues empecé a plantear que no encajaba o que había alguna pieza del puzzle que no estaba en el sitio como en el que tenía que estar. Y ahí fue cuando me di cuenta de mi identidad de género. Mi identidad sexual yo creo que siempre, no sé, desde que he sido muy pequeña no me he planteado que no me podía gustar una cosa. Como que yo me fijaba en chicos, en chicas y en realidad es que era como, bueno, yo qué sé, pues son personas. Tampoco creo que me planteé más mi orientación sexual cuando ya me di cuenta de cómo era mi identidad de género. O sea, creo que fue un poco de la mano, la verdad. Claro, es que va un poco de la mano, Es que porque va en el mucho momento de en la el que mano. deconstruyes el género, también deconstruyes el género que te gusta. Claro, al final, claro, efectivamente. Era como, a mí me explotó la cabeza en todos los sentidos. O sea, sí que me habían gustado en general todas las personas y yo me consideraba bisexual en ese momento. Pero claro, cuando empecé a deconstruirme era como, es que ya no me puedo explicar en esos términos. Claro. Porque se me queda corto. No puedo limitar además mi deseo y mi capacidad de amar a alguien por el género. No, ni por sus genitales, Ni por sus genitales, claro. O sea, ni por el cuerpo que tiene, ni por nada. O sea, como es que esto no tiene es demasiado sentido. corto, es como... No sé. En fin. ¿Qué sentimientos predominaron en la aceptación de dicha identidad? Repito, ¿qué sentimientos predominaron en la aceptación de dicha identidad? Es que yo no tuve que aceptar una identidad. O sea, Bueno, yo, sexual, bueno, sí. sí, En tu orientación. en mi orientación, en mi Porque, identidad claro, de género, pues en realidad lo que hice fue permitirme salir de la feminidad cuando quisiera, aparte de replantearme la feminidad.
de replantearme por qué hacía lo que hacía, por qué te maquillas, por qué te gusta, crees que te gusta, te maquillas porque necesitas sentirte más guapa, por qué, a quién quieres gustar, o vestidos, o falda, tacones, todo esto que está como muy relacionado con la feminidad, pues le das una vuelta. Y con mi orientación sexual, pues yo tenía mucho miedo. Para mí fue una pesadilla. O sea, yo no quería ser de esas. Era como, qué vergüenza, que no me pase a mí. Lo voy a ocultar siempre. Esto va a ser como mi secreto. No se lo voy a contar nunca a la familia, no se lo voy a contar a amigos. Yo quiero la familia tradicional, con el hombre entrando por la puerta, tener hijos de forma tradicional, no sé, como todo muy como tiene que ser. Yo quiero ser como tiene que ser y no tener que deconstruir nada. Quedarme como estoy, a gusto, ser lo que se espera que sea y ya está. Todo el mundo contento. Entonces mucha negación, yo diría. Luego mucha liberación también. Sí, total. ¿Y tú? ¿Qué sentimientos predominaron en la aceptación? Pero si tuvieras que responder a esta pregunta... ¿Qué sentimientos predominaron en la aceptación? Claro, cuando ya diste ese paso y dijiste... Pues yo creo que una liberación tremenda, un empoderamiento brutal de empezar a ser consciente de qué me gusta y por qué, ponerme en un lugar deseante en el que elijo lo que me gusta, lo dignifico y no sé, yo creo que además una apertura de mente al mundo. O sea, es que además empiezas a cuestionar todo. Claro. De repente empiezan a perder sentido un montón de cosas que te han inculcado, que no, que dices, no, es que es... ¿Esto? ¿Por qué? Qué pobre, qué mediocre, qué básico, qué norma tan acotada, tan rígida. No se sostiene con la capacidad tan grande que tiene el ser humano de amar y de conocer y... No sé. ¿Qué otra especie le podría poner límite al amor? Es como no tiene sentido. ¿Y tú? Totalmente. Pues, ¿qué sentimientos predominan en la aceptación de mi identidad? Pues, en la aceptación de mi identidad, yo diría que igual que libertad, mucho empoderamiento en la aceptación, claro, porque luego antes, en las etapas previas, al final, pues te estás peleando con las cosas, pero en la aceptación yo diría que sí, que esto, libertad y empoderamiento, o sea, como de repente encontrar tu lugar, yo diría, como una sensación de paz muy grande, de decir, qué descanso, esto es, qué gustito, ¿no? O cuando llegas a casa después del curro, que dices tú, ay, Dios mío, qué gusto. Tanta pelea para esto, que encima es tan simple. O sea, como, Dios, cuánta pelea para poder querer a quien quieras y sí. poder ser, poder ser. Ser igual que el resto. Lo que pasa es que no se puede en este mundo. Pero bueno, en ello estamos. ¿Crees que tu entorno te ayudó en esos momentos? ¿Sentiste alguna limitación, prejuicio o discriminación por su parte? Bueno, a mí me ayudó mucho mi entorno porque esto me pasó rodeándome de un entorno muy feminista, en el que además tenía muchas profesoras lesbianas, muchos profesores gays. Yo había sido educada antes en un colegio religioso, por lo tanto la autoridad en ningún caso podía ser una persona del colectivo LGTBI. Lo contrario, además. Todo lo contrario, claro. Entonces cuando de repente la autoridad y personas que eran maestros y maestras increíbles, cultísimas, admiradísimas por todo el alumnado, eran personas del colectivo y personas muy feministas, se te cae la jerarquía. Cis-hetero, o sea, se te cae totalmente. Entonces yo por parte de este entorno tuve muchísimo apoyo, porque es que era como,
Claro, Laura, o sea, Claro. que no pasa nada. ¿Con qué te peleas tanto? No. Y luego tuve mucho apoyo del entorno familiar cuando pude hablar con la familia. El primer entorno fue profesores. Profesores y alumnos. Y alumnas. Luego fue la familia. ¿Sentiste alguna limitación, prejuicio o discriminación? O sea, en el colegio católico, obviamente. En el colegio católico, claro. Todo el mundo hay más. Eso no tiene... Pero prejuicio, yo creo que el mayor prejuicio era cómo puedo dejar de ser hetero, como si para dejar de ser hetero yo tenía el prejuicio de que tenía que cambiar una estética. Tenía que parecer en ese momento que yo me consideraba Que no eras lesbiana. hetero. Claro, en ese momento yo me consideraba lesbiana, entonces yo tenía que parecerlo. No lo era, claro. Pero bueno, yo estaba pasito a pasito, pasito a pasito. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Raparme una ceja, raparme un lado, hacerme 20.000 pendientes, dejar de llevar vestidos, o sea, como... ¿Qué tengo que hacer para que me consideren del grupo, para que, no? Claro, Claro. como tienes Búsqueda que... de pertenencia. Exacto, totalmente, una búsqueda de pertenencia. Y como yo soy de este colectivo, entonces yo soy así, que también es maravilloso explorar eso y cambiar, romper con la feminidad que está muy ligada a la heterosexualidad y de repente decir, pues me corto el pelo y me rapo aquí, me voy a llenar de piercings, de tatuajes y tal, o sea, hay que probarlo todo y eso es maravilloso. Pero yo creo que el mayor prejuicio era el ir femenina y que me dijesen a ti, tú no eres hetero, ala, pues no lo pareces. Yo creo que es el comentario que más me han hecho, como no lo pareces. Ya. Como, ala, no, tú. Y eso tú sientes que Pero te limitaba, ¿no? Con el vestido ese que llevas, ¿qué dices? No pareces. puede ser, No pareces. No puede ser. Y te lo siguen diciendo. Y me lo siguen diciendo. Y yo creo que también es otra forma de empoderarse, de no cumplir un canon. También la gente se lleva su zasca a la cabeza. Dice, hostia, pues entonces no... Ay, no todas... ¿No vais todas así como rapadas en plan camioneras? Hola. Vale. Yo creo que ese era el prejuicio. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu limitación, prejuicio o discriminación, si sentiste alguna? En el entorno, a ver, ¿crees que tu entorno te ayudó? Bueno, claro, Sí, primero, ¿crees que tu entorno te ayudó? Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que en general yo no tuve ningún problema tampoco porque yo también me rodeaba mucho de personas que eran feministas y transfeministas. Entonces, Dios, qué importante el entorno, ¿eh? Es que es fundamental, o sea, yo conocí también a referentes, personas que eran trans NB en grupos de transfeministas, entonces al final yo tuve ahí mis referentes, yo antes no sabía ni que existía eso, entonces no podía tener un referente en ningún sitio. Y entonces pues me ayudó mucho ese entorno, lógicamente, porque la respuesta del entorno fue, pues claro, o sea, si te estás cuestionando tu género, eso está bien, o sea, eso es lo bueno, en realidad. Claro. No es no cuestionárselo. Lo cuestionable es no cuestionarse su género, al final, porque... ¿A qué temes cuando no te cuestionas algo, en realidad? Claro, sí, las cosas nunca son lo que parecen, al final. Y luego también el entorno familiar lo recibió muy bien, mi madre se lo tomó súper bien, me dijo que, bueno, que ya algo se olía ya desde siempre, como que, bueno, que no le extrañó ni le sorprendió, lo recibió muy bien. Y fue la primera que empezó a hablarme en neutro y es una persona a la que menos le ha costado. Que luego la gente dice, es que es muy difícil de construir el lenguaje, porque claro, porque hablar con la E, porque Dios, porque claro, lo siento, me sale automático, y es como, ya sí, lo entiendo. Pero cuando me viene una persona y me dice eso, digo, mira, si mi madre en una semana cambió su lenguaje, que mi madre me ha criado, me ha parido y me ha hablado en femenino 28 años de mi vida, no me va a venir aquí otra persona a decirme qué difícil es. Como es que no me lo sale, creo. Ay, perdona. El cuento es que no me lo creo, porque como si lo ha hecho mi madre, lo hace cualquier persona, porque al final, pues mi madre tiene 60 años. O sea, que no es una persona que digas tú, que es súper joven, pues está, o sea, muy joven. Sí, como joven moderna está. Pero claro, ella se ha criado en otra época, o sea, completamente. Entonces, bueno, pues limitación como tal, yo creo que la limitación más grande de mi entorno ha sido con respecto al lenguaje. El neutro, el género neutro, que esto a la gente le cuesta mucho. A la gente le da como vergüenza escucharse. Le da vergüenza ajena. Sí. Le da vergüenza ajena, y se siente ridícula. Se siente ridícula y como le da vergüenza, pues prefiere malgenerizarte y sentirse bien consigo misma a priorizar
que tú te sientas bien. Entonces al Totalmente. final, pues bueno, esto yo creo que es la limitación que más encuentro en general. Y prejuicio y discriminación, bueno, pues la gente en general no sabe lo que es una persona de género no binario. O sea, que esto también es como es una barrera, ¿no? Todavía hay mucho desconocimiento y es verdad que ya empieza a haber mucha más gente que se visibiliza como NB, pero es muy desconocido todavía. La gente Y empezamos dice, a "Esto tener no". referentes, cantantes. Claro, pero sí que es verdad que cuesta todavía entender, yo creo que a la población en general, lo que es una persona trans no binaria, que dices tú, no puede ser, o eres una cosa o eres otra, o eres blanco o eres negro, o te gusta la carne o te gusta el pescado, pero no te pueden gustar ni las dos cosas ni puedes ser vegetariano, o sea, no Y puede además ser, eso esto, ¿no? no Como está de bien con qué visto. te identificas, como Dios, te tienes que identificar con Claro. algo, o sea, ¿cómo que no te identificas? Ah, porque a la Entonces, gente le da mucha ansiedad. sí, El es no como, no, tener como que no, como que no, una- como que no eres un hombre. No, pero seguro que no quieres transicionar a hombre. Yo creo que tú vas O sea, para hombre. yo creo que estás en Vas una para hombre, etapa. vas para hombre. Estás en una etapa un pero poquito, sí, te estás buscando, te ¿no? estás confundido. Estás buscándote. A mí me dicen que me confundo, que me confundí o que me confundí, pues como que el que Porque, coge jolín, la... es que nos gusta tener todo tan etiquetado, tan. Pero con la esto aquí, bisexualidad esto pasa lo aquí. mismo. Que con la Sí, bisexualidad hay está un súper prejuicio estigmatizadísima. enorme, que es... Alguno de los dos te tiene que gustar más, Sí, claro. seguro. O sea, no puede ser que te gusten las dos cosas por igual. No puede ser. O te estás aclarando y estás en una etapa aclarándote. Estás en la etapa. O al final, en algún punto, te va a gustar más una cosa que Te otra. vas a decantar. Efectivamente. Y además, una vez ya te decantes, es inamovible, parece. O sea, Sí. si tú te has decantado porque te gustan más las mujeres, ya Eso luego es no otra. te me vayas a enamorar de un hombre, No te porque eches para ya atrás, no. porque ya No, no ya has has hecho dicho el que te lío. gustan las mujeres. No Ahora vas aquí a ya seguir, no sé. efectivamente. No. Sí, la gente se lo toma como personal, ¿no? Como ya me has liado. Se ofende. Sí, dices tú, a ver, es mi vida, mi identidad. Como si Y además quiero... la secsualidad es tan variable, o sea, que no es o uno o dos, es que es de 0 a 10 y la vida y etapas. Madre mía, es que rígidos somos. Sí, parecemos alemanes. Pero bueno. Ya está. A continuación, basado en la evidencia, se expondrán algunas ideas encontradas en la evidencia y expresadas por miembros del colectivo LGTBIQ+, etc., según estudios nacionales e internacionales. Marca las que hayas escuchado alguna vez hacia ti o hacia otras personas. Vale, a ver, ¿Vale? te leo. Lo normal es ser heterosexual. Sí, claro. Esto se sigue escuchando, Top. por desgracia. Top Lo 10. normal. Top ¿Qué es lo normal? Ah. Es que de hecho es mentira. Es que además no solo es que lo digamos. Es que no es lo normal. Es que no es lo normal. Es que lo no más no- visible. Es lo que pretende o sea, no sé, lo que pretende el sistema que la gente sea para tenerlo todo, lo que la iglesia pretende. Pero no es lo normal. Es lo que está En visibilizado. el reino animal no es normal. La mayoría de los animales no son heterosexuales. Y la mayoría de los mamíferos no son heterosexuales. Pero claro, o sea, Y te que una meten desde persona pequeño. toda su vida sea heterosexual es muy raro. Lo que pasa es que, claro, ¿no? Si quieres curiosear, entonces no, sigue siendo hetero. Puede ser hetero y curiosear, Puedes ser hetero y ¿no? curiosear. Está Te muy puedes bien. morrear con tus amigas, que te encante, pero son tus amigas. Te puede... no sé... Puedes ver porno gay que te encante, pero tú eres súper hetero. Chico, Pues igual. pues igual no. Que Igual no pasa no, nada. Y igual tampoco no es, es lo ay Dios, normal. ahora de repente soy homosexual. Que no te líes tampoco. No, que la sexualidad Abre es más amplia, tu abanico. más compleja de lo que nos pintan. Y al final se te meten en la cabeza. desde Haces que un eres trío, peque. pero no pasa nada. ¿Te ha gustado? No, bueno, pues haría un trío. Es porque estaba con mi pareja. Ya. Ay, de verdad, cuántas excusas. ¿Cómo cuesta? Y al final se te meten en la cabeza desde que eres peque que pues todos los cuentos, todas las películas, todo es el hombre y la mujer perfecto, maravilloso, la El príncipe y fantasía, la la peli, princesa. oh Dios mío, el amor romántico, claro, pues por supuesto, tú vas a fantasear y vas a construir tu deseo y tu identidad en base a eso. Es como a mí lo que quiero es un príncipe azul. ¿Cómo no? Eso Por quería favor, yo. sí, claro, efectivamente, y llegué yo. Príncipe verde. Seguimos. Esto es de gays y lesbianas referidos a alguna actividad o comportamiento que realiza una persona. O sea, en plan, pues eso. Veis a Eso una sí. chica jugando al fútbol y dices, ¡buah, esa Ese pollera! iba a decir lo Esa mismo. pollera, pero ¿Te gusta jugar al fútbol? Eres 100%. bollera, ya está. Un chico que baila, vale. Es que son topicazos, además. Basado en la ciencia. Sí, sí. O sea, seguro que hay algún estudio que dice, si naces con vagina y te gusta jugar al fútbol, eres bollera. 100%. No, es que ya ni lo descubras. Ya te lo digo, ¿yo te gusta el fútbol? Ya está. Total, pero eso es lo que hacen cuando nacen. Si te gusta el Dale, baloncesto ya... ¿Tiene vagina? Pues niña. Y como, pues... Y regálale Barbies. Pues igual y no. a él, No sabemos. coches.
A ver. Tiene SIDA o VIH porque es gay. Acto pleno. Totalmente. Vaya pluma tienes. Todo el rato. Esto hace un daño a los hombres en general. Esto Increíble, porque es luego, horrible. claro, así pasa, que se construyen unas masculinidades tóxicas que te cagas, porque al final tienes que ser hipermasculino y violento y agresivo y de todo. Y fuerte y... Pues Dios. que no tengas ningún deje. Y además tú fíjate que esto en realidad Esto es un sigue desprecio, siendo otra es forma misógino. de misoginia, exacto. Total, porque total. estás considerando al hombre como no hagas eso que es de mujeres. Claro, eso es O sea, peor, no, eso es eso es malo, horrible. Eso es menos, eso es peor. Eso es fatal. Eso es peor. ¿Cómo Sí, vas a tal? No seas marica. Un hombre femenino, Dios mío. Un hombre femenino. Y encima a una mujer, ¿cómo le va a gustar un hombre femenino? No, por favor. La mujer O sea, quiere un hombre rudo. claro, un que le vikingo. salve del castillo. Que le potre. Pero es que es la idea de hombre que nos han metido en la cabeza, que es lo que nos gusta. Sí, es la Entonces fantasía. los hombres también están teniendo que cumplir ese canon Claro. para ser considerado hombres, para ser considerado objeto de deseo hacia las mujeres y para que en su propio grupo de amigos no le ningunen. Todo el mundo. Tiene que cumplirlo, todo el mundo. Entonces el cumplir un canon total. De hecho, voy a contar una cosa. Tú ya lo sabes, pero bueno, lo voy a contar por si alguien no lo sabe. No seas marica, que ahora es no seas maricón, no seas marica viene de no seas Mari Carmen, no seas mujer, no seas menos. O sea, ser mujer es un insulto a día de hoy. Y decimos muy de broma, anda, marica. Que flipas, ¿eh? Es que flipas. El refranero español, lo que nos ha dejado también. Vale, los bisexuales son depravados y viciosos. Totalmente, lo que hablábamos antes. Es que les gusta la carne del pescado, Es que le gusta todo. Son los que más ligan porque les gusta todo. Y encima seguro que están todo el día ahí, Entre porque ellos. como les gusta todo... Claro, segurísimo. La bisexualidad es una etapa, por lo que hablábamos Sí, antes. claro. La totalmente. asexualidad es exclusiva de personas con disfunción o impotencia sexual. Yo esto lo he escuchado menos, la verdad. He escuchado más que la sexualidad tiene que ver con traumas en la infancia relacionados con experiencias sexuales o experiencias sexuales previas que han sido traumáticas. Esto me pega más, haberlo escuchado como más a menudo. Pero esto de disfunción e impotencia, no tanto. Yo no lo he escuchado, pero además yo creo, mi opinión, mi boceto de opinión con la información que tengo a día de hoy y mi experiencia vital, creo que el término asexual con el que puede haber personas que se identifiquen, creo que tiene mucho que ver también con que nos meten en la cabeza que tenemos X deseo sexual, o sea, como esta libido, como tú tienes que tener tantas ganas de tener relaciones sexuales. Según la edad. Claro, según la edad, según el momento de la relación, según la convivencia o según tu entorno, tienes que tener cierto apetito, que no me sale la palabra, tienes que tener cierto apetito sexual. Y si tienes menos, te pasa algo. Y esto además creo que afecta que afecta a hombres y mujeres, porque si no tienes el apetito como mujer, pues seguramente seas una frígida. Pero como seas un hombre y no te guste estar todo el día ahí, madre mía, madre mía, madre mía, igual es como que estás atontado, adormilado. No eres lo suficientemente macho. Claro, no eres lo suficientemente macho. Entonces, se pone en juego incluso tu propia masculinidad por eso. Sí, es que atraviesa muchísimo. Entonces creo que muchas de las personas que se identifican como asexuales lo que no tienen esa información, pues no la tenemos ninguno, es de que es lo normal. Otra vez volvemos a eso, de cuánto te tiene que apetecer tener relaciones sexuales. Es que si no te apetece o necesitas tener un vínculo súper estrecho con la persona, no es que seas asexual, es que te han vendido que tienes que ser muy sexual y no tienes que ser muy sexual. Totalmente. Otro melón. Una mujer que se masturba no puede hablar de ello. No, totalmente. No Si se no, habla casi. eres una guarra. Y ahora se empieza a hablar más porque empiezan a salir juguetes sexuales de los que podemos hablar, o sea... Sí, pero es verdad que esto, la masturbación... Esto es muy... El Satisfyer es de hace 2 días. No, ves que al final la mujer... O sea, siempre se ha relegado la sexualidad de la mujer, el poder se le daba a los hombres. Al hombre. Entonces han estado exentas completamente y desempoderadas de su propio deseo, de su sexualidad y de todo.
Entonces, la masturbación, pues eso era algo que se hacía, pero No, súper claro. tabú, oculto, nadie hablaba de nada. Y a lo mejor pues cuando eres más mayor lo compartes con gente y tal, y todo el Muy, mundo muy hacía en lo mismo, confianza, además, claro. pero nadie lo decía. Eso era súper tabú, súper tabú. Cuando de hecho además la masturbación empieza en una edad muy temprana. Sí, si es que es algo súper natural, fisiológico, en plan del desarrollo, si es que es normal. Es que es descubrirse, o sea, es que tienes que descubrir tu cuerpo y zonas que te dan placer, pues claro que las tocas, o sea... Pero sí, yo cuando era pequeña me decían que me iba a salir pelos en las manos y que me iba a quedar ciega. Flipas, chaval, la iglesia, de verdad. A ver, la transexualidad es una moda, pues esto también. Esto se escucha mucho ahora mismo, además. Esto ahora mismo sí. Es una moda, seguro. Está en auge. Está en auge. Si es que se nos va el mundo Se contagia. A garetes, se pega. Se pega, es una enfermedad. Bueno, de hecho ha sido una enfermedad hasta hace 2 días. Hasta hace nada, hasta los 80. Bueno, hasta los 80 estaba la homosexualidad en el DSM. La transexualidad sigue estando como enfermedad mental camuflada o con el eufemismo de disforia, pero sigue estando en el manual DSM-5 de diagnóstico de trastornos mentales. Sigue muy patologizada la transexualidad. Obviamente, al final es que eso está hecho por médicos, que son los que deciden los criterios que tú tienes que cumplir para entrar ahí. Y eso está hecho por señores, al final, que tienen 80 años, señores de la APA. Y que han vivido otra era. Es que, sí. Es que han vivido otra cosa, entonces, claro, piensan, es una moda, no. Lo que pasa es que ahora hay más gente cuestionándose su género. Claro. Y hay más gente, cada vez hay más referentes. Y cada vez hay más incomodidad. Incomodidad, ahora sí. Es que esa palabra incomodidad. Me suena como... Incomodidad. No me suena bien. La transexualidad fomenta las violaciones y los abusos sexuales. Yo esto no lo había escuchado. Esto es brutal. Yo sí lo he empezado a escuchar ahora pero de partidos... No. Sí, yo lo he escuchado. Sí, pero no vale partidos... esto es de antes, yo creo, no vale con la nueva ley trans. ¿Sabes? Yo creo que esto es de antes, porque la ley... O sea, ahora mismo está escuchando mucho porque obviamente pues hacen el cambio, claro, violan a una mujer y hacen el cambio de sexo para ser mujeres y menos penas. Qué absurdo, de verdad. Creo que no hay un absurdo. No, pero que sí que se ha hablado, o sea, sí que ha habido muchos partidos políticos, bueno, muchos no, uno. ¿Empieza por V? Que ha dicho que la transexualidad fomenta las violaciones y los abusos sexuales. De hecho, o sea, no lo dicen así, bueno, sí se ha dicho así, pero por ejemplo, el Día del Orgullo se encargaron de informar de que ese día, o sea, salió en el periódico tal cual, que ese día había habido, no sé, como el Día del Orgullo, ha habido no sé cuántas violaciones. Que si te lees el titular dices, ostras, el Día del Orgullo ha habido mogollón de violaciones en el orgullo. O sea, son los gays, las lesbianas, la gente, todo el colectivo son los que violan. Y luego las violaciones no tenían nada que ver con el Día del Orgullo, o sea, como con el momento del manifiesto y de la celebración. Entonces, bueno, pues van a seguir intentando que se mantenga el sistema tal y como está y tal y como les conviene. Cuando en realidad la mayoría de violaciones la hacen hombres. Hombres, sí. Hombres, ¿sí? Hombre, sí. A ver, ser transgénero es ser travesti. Pues no. O sea, se escucha un montón. Sí, esto se escucha mazo. Travesti, travelo. Transexual, transgénero, todo lo mismo. Todo lo mismo saco. Lo que te gusta es vestirte de mujer. Tío que te gusta, claro. O sea, es la farándula nocturna. A ti lo que te falta es... Esto es lo que se dice. Tengo un buen no sé qué. Pues esto es lo que... Pues, a ver, arroja un poco de luz con transgénero, transexual, travesti. Pues a ver, transexual es un término médico que desde mi punto de vista ya tendríamos que dejar de usarlo porque al final hace referencia a que tú tienes que hacer todo un proceso de modificación corporal para cambiar, lo clásico, ¿no? Si eres mujer así nada al nacer, pues una persona transexual clásica para la medicina sería que haga un proceso de modificación corporal, hormonación, todo, vaginoplastia, lo que sea, y acabe siendo un hombre cis, bueno, cis no, un hombre trans, pero que parezca cis. O sea, esta es la idea. Hombre. Hombre de los de verdad. Hombre. Entonces, la palabra transexual, al final, yo creo que se deja fuera a muchísima gente. Por eso se empezó a utilizar también la palabra transgénero. Porque también hace referencia a que la transexualidad hace referencia... Da igual, claro.
La transexualidad hace referencia también al sexo, ¿no? Como si solo tienes que cambiar tus genitales para ser un hombre o una O mujer. hasta que no los cambias, O esto es, no eres trans de verdad. no eres trans. Esto es lo que tienes que hacer. O sea, si no tienes un pene, no eres un hombre. Y, si no Y te tienes los vagina, cambias tú, y no tienes teta, efectivamente, a poquina. no eres trans. Entonces, bueno, se empezó a intentar dejar de utilizar este término para hacer referencia a que no tienes que cambiar tus genitales, y tú puedes ser trans sin cambiar tus genitales, porque a lo mejor tú estás a gusto con tus genitales, lo que no quieres es que te lean como mujer, Mismamente, como hombre, claro. como lo que sea, me da igual. Si es que el problema no lo tienen tus genitales. Efectivamente, ese es el foco al final. Y luego se utiliza mucho también el término de personas trans con asterisco para también quitar la palabra género, porque al final es un debate muy grande. ¿Es sexo? ¿Es género? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? ¿Van de la mano? ¿Son diferentes? Bueno, esto es un melón gigante. Esto es El melón por excelencia es el sexo-género. Porque el sexo es lo biológico. Claro, pero esta es la idea que se está desmontando, que se desmonta desde la tercera ola del feminismo, el queer, bueno, Judith Butler, toda esta gente, que al final empiezan a cuestionar. Empiezan a cuestionar que el sexo y el género sean cosas diferentes, y al final dice, bueno, pues es que si los genitales no es lo que define el género, pues entonces porque el sexo es diferente del género. Claro, es que aquí está, o sea, no si vamos a definir tu género en función a los genitales, ¿qué diferencia hay entre el género y los genitales? Por eso lo que es el sexo, pues al final, la identidad sexual, que se habla mucho de eso, es como, a ver, tengo cromosomas sexuales, pero es que ya está. O sea, lo único que tengo sexual es el par 23, no tengo más. Pero bueno, entonces esto es un melón muy, muy largo. Pero por eso se habla de eso. Y un travesti, o una persona que hace, pues que se viste como, pues de una forma más exuberante o menos, con un género en concreto, eso es un travesti. Pero que no tiene nada que ver con su identidad. O sea, puede ser un hombre cis hetero que es travesti porque le encanta por las noches ser travestirse Pepa, de vez en punto. Cuando, claro. Y hacerse sus shows de drag queen y ya está. Que el drag es otra historia. Que el drag es otra historia. También Que no tiene nada que ver esto con la orientación sexual, ni con el género, ni con la identidad. Nada. Luego el drag sí que es como un mundo aparte, en el sentido de que es mucho más rico, yo creo, en general, por lo que significa y porque muchas personas que hacen drag no están de acuerdo, efectivamente, que lleva también. Como no están de acuerdo o sea, cuestionan mucho más el género que yo creo que una persona que hace travestismo como tal, porque ahí al final no está cuestionando tanto, lo que está haciendo es cumplir un canon. Sin embargo, el drag va mucho más allá. Bueno, seguimos, que si no, madre mía, 32 minutos. No, 37. Según la encuesta transgénero de los Estados Unidos, un 61% de los participantes tuvieron que buscar información sobre identidad sexual y de género, o bien sobre la disforia, de manera independiente, sobre todo en Internet, y expusieron la necesidad percibida de una educación sexual más temprana e inclusiva. ¿Habéis tenido una experiencia similar? ¿Qué opináis de la educación sexual según vuestra experiencia en el entorno escolar? Nula, nefasta, si la hubo. Además, yo desinformativa. Sí, o sea, como absolutamente. Que te confunde más que otra cosa. Te recorta, tardía, a más no poder, o sea, una charla ya a los 16 años, por favor, ya. O sea... ¿Y antes de eso? ¿No? Antiquísima, o sea... Todo internet, puro internet. Puro internet. Libros y con lo que eso conlleva encima, porque claro. Internet es tan amplio. Sí, además o sea, yo recuerdo hacer test para saber si era lesbiana o no. Qué fuerte. Con preguntas horribles. Ya. Que día me salía que no lo era, porque decía, de pequeña te gustaba jugar con muñecas, y yo, sí. Ya. ¿Te gusta maquillarte? Sí. ¿Te gusta el fútbol? No. Al final me terminaba diciendo que no era lesbiana y yo como, bueno, gracias, era lo que quería oír. O sea, muy mal, muy mal. Es que al final fue el feminismo lo que te abre. 100%. Es lo que te y entornos y referentes. Sí, personas sobre todo que no te juzguen, que te dejen expresarte como quieras. O sea, al final creo que lo más importante es dejar a la persona expresarse y que sea libre de hacer y de ser lo que quiera. Como si se quiere vestir de una forma determinada cuando son peques. O sea, como
que se expresen, que exploren y ya decidirán cuando sean más mayores, ¿no? Pero al final, si estamos todo el rato castrando a las personas, pues claro, obviamente ahí se empiezan a cuestionar y piensan que lo que está mal está en ellos. Claro, exacto. Y luego además, muchas veces la educación sexual en los colegios simplemente, aparte de ser increíblemente hetero y cis, por Sí, sí. supuesto, solamente va a las enfermedades. O sea, Sí, yo recuerdo que ¿verdad? si nos hablaban de algo era simplemente de enfermedades. De eso, sí, Y era como hay que punto. ponerse condón, hay que ponerse condón, hay que ponerse condón, condón para todo. Del condón femenino ni hablamos. O sea, No, era no, como claro, por este supuesto. condón y ya está, porque no hay nada más. Pero todo relaciones cis-hetero, normalmente. Píldora o métodos como anticonceptivos mucho. así. Pero eso no es educación sexual. No, claro que no. O sea, casi parece más que te estuviesen metiendo miedo Sí, a que te estén educando. sí, totalmente. En tu propio placer, en que tú sepas a decir no, Eso es. a demandar, a que jamás te sientas culpable Si no quieres. por no querer, que nunca haya un pensamiento de ya, pero es que si ya, pero es que ya, pero es Ya que he me he ido yo empezado. a su casa Y ya he y ya he empezado, ¿cómo voy a empezado, parar? no puedo Si es que parar. no. O sea, todo esto, el deseo, lo que atraviesa, el placer, no, prácticas. No, es que esto no te habla No, nada. esto no te habla nada. Esto al final lo Higiene aprendes. incluso, higiene íntima. Ya. Lo aprendes en internet, con otras personas y sobre todo cuando empiezas o al menos en nuestro caso, ¿no? Cuando hemos entrado en un movimiento feminista y hemos empezado a compartir experiencia con otras personas. Y yo hasta no hace muchos años que me enteré que, por ejemplo, se podían tener contracturas en la vagina y que había fisioterapeutas de suelo pélvico Yo tampoco lo sabía. que masajeaban para quitar las contracciones. O sea, y yo creo que me enteré de hecho como en canales de mujeres que habían dado a luz con muchísimo dolor porque tenían unas contracciones brutales. Ya ves. O sea, es un desastre, es un desastre. Vamos a ver la última. La falta de apoyo y el estigma social y familiar son las presiones más frecuentes que tienen las personas del colectivo, más fuertes que tienen las personas del colectivo junto con factores ambientales, e interpersonales a la hora de abordar su sexualidad. Esto supone una fuente de confusión, ideas erradas, angustia y vulnerabilidad, en particular en la población adolescente. Contad vuestra experiencia con ello. A ver, no me he enterado todo. La falta de apoyo, a ver, repite. O sea, que las personas que están dentro del colectivo, aparte de sus movidas internas y demás, una de las presiones más fuertes que tienen son la falta de apoyo y el estigma social y familiar. Entonces, pregunta, a ver, que esto supone una fuente de confusión, ideas, angustia, vulnerabilidad, en particular la adolescencia, en la edad adolescente. Cuenta tu experiencia. A ver. Hoy va. No me he enterado. Son las presiones más fuertes que tiene la persona del colectivo. La falta de apoyo y el estigma, sí. La falta de apoyo y el estigma, va, sí, a ver. Es que, a ver, también te digo que como yo me lo planteé muy tarde, o sea, claro, yo es que en el cole yo era como, yo qué sé, mis padres siempre me han dejado mucho explorar, en plan, mi género, ¿sabes? Yo he jugado con todo, me he puesto la ropa de mis primos, o sea, he crecido muy libre. En ese sentido creo que es una experiencia muy positiva que he tenido. Entonces, claro, yo no me he cuestionado mi identidad porque yo me sintiera castrada cuando era peque. Entonces, al encontrarme tan tarde, pues claro, no siento que haya tenido como falta de apoyo en el colegio, en la adolescencia. Pero en la adolescencia sí que tenías ahí cosas removidas de no me siento como del grupo de las chicas, como una más, tampoco del grupo de los chicos, como... Siempre me he sentido como un pez fuera del agua, eso es verdad. Lo que pasa es que tampoco le he dado mucho bombo, nunca, porque yo también he pasado una adolescencia muy complicada y una infancia muy complicada por otros temas, y entonces yo creo que esto tampoco le he podido dar voz ni espacio antes. Entonces, claro, yo no me acuerdo bien de cómo era en ese momento con respecto a mi identidad. Yo sabía que había algo que no estaba bien, con lo que no estaba a gusto, que no me hacía feliz, pero no sabía qué era. Y como tenía otros problemas, pues tampoco le podía dar yo espacio a eso. Entonces, en la adolescencia no me he cuestionado ni me he planteado mucho esto, la verdad. ¿Y qué le dirías a la población adolescente que esté en un momento
de crisis. De crisis. Decir, hostia, Y yo qué sintiendo soy, mucha y me presión gusta, y que no con sé qué. mucho miedo y como no quiero ser Pues mira, de yo eso, lo salir del primero, armario ni cuestionar nada, quiero ser normal y no tener problemas. yo lo primero que diría sería terapia para todo el mundo. Que vaya al psicólogo, me parece la cosa más saludable y sana del mundo. Creo que es un proceso, la adolescencia es una etapa vital muy complicada, muy compleja, muy difícil, que no nos enseñan nada, que no tenemos ni idea, que es como, Dios mío, ¿qué hago? ¿Dónde está el Como que mapa? lo único que se habla de la adolescencia es que estáis en la edad del pavo y no os están Sí. enseñando lo importante que es la adolescencia y Es que una de las etapas más es importantes. una etapa importantísima, es vital, vais a aprender un montón, vais a enfrentaros a retos que no os habéis enfrentado antes, No, y además que tienes que estar vais a decidiendo todo el construiros rato sin saber lo que quieres hacer como, y qué quieres estudiar, porque ya en bachillerato y además tienes que os van a elegir exigir, claro, es como os van a exigir ser adultos muchas veces a la par que os van a privar como del privilegio de ser adultos. Sí, Como eres un crío, no tienes ni idea, no tienes ni voz ni voto, pero tienes que tenerlo. pero al Porque mismo como tiempo tienes dices, que tener claro que quieres estudiar, la carrera de la que vas a trabajar, o sea, y quién eres, y con quién te gusta, y con quién te acuestas, y con todo sí, clarísimo. sí, porque- te van a dar muy poca información y te van a exigir que seas muy, muy adulto y muy maduro. Entonces, pues yo recomendaría mucho, pues esto, psicoterapia, inteligencia emocional, creo que es una etapa muy importante para saber identificar ya no solamente tu identidad, tu género y todo esto, ¿sabes? Sino cómo te sientes, qué cosas sientes, las cosas que te preocupan, que te angustian, o sea, es una etapa que las emociones están súper a flor de piel y con respecto a la identidad y la sexualidad, pues más todavía. Entonces, pues intentar hablar con las personas que tengan cerca, sobre todo, las que sientan que son su apoyo y las personas que sientan que no les van a juzgar y que les van a escuchar, porque yo creo que es muy importante tener apoyos. Y si no los tienes o no los tienen por lo que sea, porque al final muchas veces es difícil Sí. y es una etapa de mucha soledad o de sentirse a lo mejor con mucha soledad. Si no Porque es tienes como ese una etapa en la apoyo, que tienes que encajar mucho en muchas cosas. claro, y quieres buscar el sitio y al final es pues normal si lo seguimos haciendo en la adultez, o sea, esto es normal. Pues el psicólogo para mí es una opción muy buena porque Sí. te ayuda mucho también te acompaña en ese proceso de Lo búsqueda. que pasa es que es otro privilegio. Claro, al final pues tienes que tener dinero para poder ir y tiempo. Pero bueno, yo diría esto. Y el estigma social, pues bueno, al final el estigma se cuestiona y se desmonta con información muchas veces. Entonces, informarse, poder argumentar las cosas y si la gente no quiere entender, no lo va a entender. Es decir, creo que aquí también hay que protegerse, hay que cuidarse y hay que saber con qué personas te puedes exponer y te puedes abrir y puedes contar cómo vives tú las cosas. Y hay personas con las que no, porque hay gente que no quiere escuchar y por mucho que tú cuentes no te va a escuchar. Entonces con esas personas pues cuidarse y decir, bueno, esta persona no me va a escuchar, así que no me voy a meter en una guerra porque la voy a perder yo energía y tiempo en algo que no me va a dar nada de beneficio. Porque Además al final te vas a sentir muy vulnerable, la persona no va a cambiar su forma de su esquema mental y te van a hacer te vas a daño. sentir, sí, con mucha frustración. Entonces no pierdas energía, o sea, Claro. emplea más tu energía En personas claro, en encontrar redes de apoyo seguras, que ahora por suerte cada vez hay más. Personas que se cuestionen como tú, que digan, hostia, pues yo tampoco lo sé, pues hablar, ver pelis, libros. Cada vez todo hay, esto. sí, hay muy buen material. Sí. ¿Y tú? Y es que yo en mi adolescencia era todo lo que se esperaba de mí como mujer. O sea, era increíblemente hetero, religiosa, en un colegio religioso, femenina. Entonces, no es tanto la identidad, o sea, como mi orientación sexual. Pero yo sí eché muchísimo en falta que hablasen de lo que hablamos antes de sexo. O sea, que hablasen de sexo, que hablasen de deseo. O sea, al final, yo como lo viví como mujer, es como se espera de mí que no tenga ningún apetito sexual, al mismo tiempo que he de tenerlo porque es la edad, pero si lo tengo voy a ser una guarra, si no voy a ser una frígida, una estrecha, no te masturbes, pero sí, pero no lo cuentes, no,
no sé, como no encajas en nada, no tienes claro tampoco tus límites en tu deseo, no vas descubriendo despacio porque no te hablan de lo incómodo que puede ser descubrir tu sexualidad sin información o los primeros encuentros sexuales, que además están súper romantizados. Yo recuerdo un profesor que nos decía que no nos iba a hablar de sexo hasta que no tuviéramos 18, o sea, y era como, por favor, o sea, y en clase teníamos ya una chica que había abortado, o sea, era como, madre mía, es que una desinformación brutal, y yo creo que es lo que es un tema que tendría que hablarse muchísimo antes en las escuelas y no hablar solamente de ITS, hablar de lo importante, de lo que te gusta, lo que no, decir sí, decir no, qué es el consentimiento, qué es consensuar una práctica, qué es cómo se pone un límite, cómo, no sé, todo esto. Más en mi caso que la orientación sexual, que es que no hubo información ninguna, o sea, es que si no hablaban de esto, es que ¿qué era hablar? ¿Qué era eso de ser homosexual? Eso eran los depravados que iban al infierno. Es que ni se hablaba, o sea, a mí ni se me pasaba por la cabeza más allá de yo de ese grupo no quiero ser. O sea, bastante tengo como para encima ahora decir, no, que es que me gusta esto.